Programa La Base se encuentra junto al último gobernador del gobierno popular del presidente Salvador Allende, el señor Jorge Romo Zúñiga. ¿Cómo está, compañero? Aquí estamos, cada vez más contentos, con lo que me ha deparado la vida, algo jamás esperado. Y por todas las responsabilidades que tuvimos, ese honor, imagínense, ocupar un cargo de tanta relevancia y como ya para ustedes, para muchos es conocido, yo no vengo de las alturas, pues de las universidades. Yo salí de un sector campesino neto. Don Jorge, compañero, ¿por qué no nos cuenta dónde nació usted y el año, si es que se puede? Mire, si parece que fue ayer, ¿no? Yo nací en Lagunilla, aquí cerca de Casablanca. Nací el 8 de febrero de 1935, así que ya pasé los 80 y tantos. Ya, y cuéntenos, ¿qué hacía o qué hizo, en qué trabajó en su niñez? Bueno, ha sido muy variado el quehacer mío. Yo trabajé en el campo, en la agricultura, eh, arando el campo, segando el trigo, en las cosechas, en las eras, poniéndole el hombro a los sacos, haciendo lo que hacían los hombres cuando uno ya era todavía un quinceañero. Había que hacerlo. También trabajé ayudando en la casa. Mi papá fue un heladero que tenía máquina de hacer helado. Había que darle vuelta a la máquina, tener los helados y después salir a venderlos. Así que imagínense, es variada el quehacer que he tenido. Oiga, usted debe haber tenido muchos amigos si su papá vendía helado. Eh, Éramos muy conocidos, toda la localidad, el sector de Lagunilla, había que ir a Orrego, venir a Rosario, a los Abarcas, a los Vázquez, según las mismas festividades, eh, obligaban prácticamente a ir con los helados al Totoral. Mi papá nos movilizábamos en la carretera, en esos años no había las camionetas, lo hacíamos en carretera. Imagínense qué tiempos aquellos. ¿Cómo fue el acceso a la educación en esos años en Lagunilla y en particular a usted? La educación de Lagunilla, muy buenos profesores, cuando eran profesores que provenían de la escuela normal, eran normalistas. Profesores que se preocupaban de enseñarnos, de darnos a conocer lo que era la historia de Chile. Cómo ahí uno se dio cuenta, de acuerdo a como ellos nos hacían las exposiciones, Chile, los que llegaron en nombre de un rey y se repartían las tierras aquí de nuestro país, nuestro querido Chile. Un señor se subía a la cima más alta de un cerro y trazaba, hasta allá llega la vista, de allá es mío hasta acá, ¿ya? Y de Cordillera a Mar se repartían la tierra a lo largo de Chile. Poco después usted hizo el servicio militar. Así fue. ¿Cuál fue su experiencia en esos años, estar cerca a este uniforme que luego fue tan manchado? Mire, la obligación, estábamos, como obligan a cierta edad, a inscribirse y salí llamado para hacer el servicio. Yo lo hice, viví en Lagunilla, pero el servicio lo hice en Quillota, en la escuela de caballería. Los caballos no fueron ajenos para mí, eran amistosos, más que el sargento y que el cabo o que el teniente. ¿eh? Y ya había que entregarse a ser muy disciplinados. Pero habían también el trato, no es el mejor el que emplean a veces el vocabulario. Hay sargentos, parece que, yo le decía, parece que no las tuvo la mamá. Un trato muy soez, si se quiere.
el servicio militar. Claro, yo tengo hasta un diploma por ahí que me entregaron. Por ahí está, no lo pongo en un marco, yo he puesto en el marco, los tengo ahí, lo que me entregó la CUT, lo que me han entregado en otros lugares. Definitivamente no es algo importante en su vida ese diploma, dice. No, porque en cuanto ya a hacer gimnasia, a trotar, en fin, a hacer en lo físico, yo lo cumplí en el trabajo, también en el deporte, también me gustó el fútbol. Yo corría a veces del trabajo en las tardes, una trotadita por la calle, decía, porque el domingo tenemos un partido de fútbol. Entonces, en el regimiento es otra cosa, no es, para mí no es lo que debiera ser. Si somos amantes de la patria, ¿ah? Si queremos, si se jura, ahora en este mes ya han jurado por la bandera, no hay 10 de julio, la batalla de la Concepción, ya algo, se queda, son cosas de la historia, pero hay muchos acontecimientos, hay las grandes masacres que hay en Chile, las han llevado a cabo los uniformados. Entonces, a mí no me hace gracia que tengamos Fuerzas Armadas para que cumplan eso. ¿Eh? Está la Ranquil, está la Coruña, está la Santa María, en fin, sí, Valparaíso, Puerto Montt, en fin, en cuántos lugares en Santiago mismo. La represión siempre, los disparos, ¿de quién? De parte de los uniformados. Víctimas tenemos por miles. Pues. La decisión de salir de Lagunilla no fue suya, fue de su hermana. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, felizmente yo tuve una hermana, que ya en paz descanse, mi hermana mayor, me quiso mucho, yo también, bueno, muy digno de destacar, como fue ella con todos nosotros. Y yo tengo que agradecer el impulso que me dio. Ella me enseñó a que tomar un libro también. Me recuerdo, mire lo que son las cosas, en este momento, acordándome de ella, cuando me dijo, hay un libro antiguo que El Loco Estero, otro Gran Señor y Raja Diablo, y así, otra en literatura, ella leía y comentaba y después a uno lo hacía leer. Y eso, bueno, con el tiempo uno aprovecha, le significa algo positivo en uno. ¿Eh? Hasta el día de hoy yo soy amante de los libros y puedo pedirle a todos, hay que leer, porque no hace daño. ¿Eh? La literatura que a uno le gusta, si uno ha sido un trabajador, y hoy día yo veo el mundo de otra forma, es gracias también a la literatura, a la lectura. Nosotros queremos que usted nos diga un dicho o una reflexión que le entregaba a su hermana. ¿Cómo era? Sí, en el campo, como cuando se trabaja en las araúras o se lleva la carreta para azuzar los animales, se usaba una picana con un clavo, se le picaba el poto al buey, ¿ya? Para que el animal reaccionara y tirara. No era pisarle el acelerador, ahí hay que picarle el poto al buey. Entonces ella me decía que no me quedara en eso, que saliera en busca de nuevos horizontes, que no me quedara porque yo tenía futuro, me decía. Ella me veía que en Lagunilla, el campo, me decía, el campo no era para que me quedara ahí. Ella quería algo mejor, algo más. Entonces, hasta que le hice caso, y el año 56 llegué acá a San Antonio. Cuéntenos su experiencia cuando llegó a San Antonio. ¡Uy, qué tiempos aquellos! Lindo, porque empecé a trabajar inmediatamente en la reparación de un barquito pesquero, aquí en el Varadero, donde está la salida de Espigones, ahí metían los barquitos para arriba. Uno se llamaba el Merluza y el otro el Albatro, eran barquitos de madera. Ahí trabajé un par de meses y como de buscar nuevos horizontes y quería, con la ilusión de embarcarme, y se presentó la ocasión,
en un barco pesquero, que era la pesquera Arauco, el Pescarauco 1. Así que, y de ahí ya no salí más hasta los años 70. Así, Oiga, ¿cómo era la vida del trabajador de mar en esos años? muy dura, un trabajo muy sacrificado. No teníamos horario para trabajar, se trabajaba 16 o 18 horas diarias fácil, no había los horarios para las comidas. Elementos de protección en el trabajo eran muy escasos, las botas rotas o ropa de agua a veces no había, y había que trabajar con neblina, con lluvia o con temporales. Si afuera se sacúan no es como andar en la bahía en una lanchita, sino que en alta mar las marejadas golpean fuerte. Si a veces los tumbos de agua, cuando el barco tenía pesca, tenía peso, un tumbo, venía una ola, lo azotaba y saltaba el agua arriba, a veces quedábamos bañados, ¿eh? Así, en esas condiciones. Pero éramos enamorados del mar, lo queríamos porque había mucha pesca y que lamentablemente no se supo aprovechar. Imagínense toda la pesca para hacer la harina, y cuando la pesca hoy día se nota que la escasez, porque no se respeta el tiempo de las vedas, se pesca los peces, la merluza, se les saca cuando están desovando, ¿eh? Los huevitos de merluza son ricos, pero yo siempre hago esta comparación. Si empezáramos un procedimiento así con los criaderos de aves, si el señor Aristía ahí o quienes crían empezaran por romper los huevos, por comerse una cazuela, matar los pollos, ¿eh? Y así, en un tiempo más no tendrían la reproducción o la producción. En el mar, lamentablemente, ha pasado eso, porque no se les respetó la veda, especialmente a la merluza. En el año 56 llega a San Antonio. Cuéntenos, usted inicia su carrera de dirigente. Bien, ahí mire, el entorno para todo lo que yo surgí, todo lo que viví, la experiencia, fue el entorno, los compañeros mismos, porque yo siempre les decía, hablamos el mismo idioma porque veníamos del campo, ¿eh? Y en el quehacer, en el trabajo, hubo que tener delegados por barco, hubo que después tener, a raíz de una huelga, se perdió un conflicto, ¿ya? Y hubo que elegir una directiva, y por ahí me eligieron a mí primero como delegado, después salí en las directivas, y eso se repitió por 10 periodos, prácticamente. Y así que el quehacer sindical no era solamente estar pensando en el pliego de peticiones, había que pensar en todo lo demás. Teníamos que pensar en que los socios nuestros tenían familia, tenían que tener los hijos derecho a la educación, tenían que tener derecho a la alimentación, a la salud. Imagínense, llegamos a tener hasta una clínica médica nosotros, y como organización, porque el quehacer era muy variado, pero muy rico, ¿eh? Nos enseñó bastante a ser realistas. Los pescadores en un principio decían, no importa, yo ando así nomás, soy pescador. Pero después con el tiempo se tomó conciencia, porque un compañero, un dirigente que fue don Gregorio Donaire, me recuerdo entre ellos, en una ocasión señalaba, somos trabajadores como todo, el que trabaja en tal o cual industria, ¿eh? Y nosotros trabajamos en el mar, también somos trabajadores, también tenemos derechos. Entonces no podemos como menospreciarnos, tenemos que hacernos valer. Después daba gusto llegar a las reuniones, cuando los pescadores se fueron haciendo responsables de llegar bien vestidos,
¿eh? Bien afeitados, bien lustrados, bien... Si llegaban hasta jóvenes ahí, niños, al lado fuera del sindicato, con el lustrín, a lustrarnos cuando habían reuniones. Entonces, esa experiencia es inolvidable, para mí fue muy enriquecedora. Usted también fue dirigente nacional. Así fue, pues. Tuvimos la ¿Qué federación. año? Ya estábamos en el gobierno de la Unidad Popular. Hubo un encuentro en el Jardín Botánico en Viña del Mar y ahí nos reunimos, vinieron gente del ministerio, de parte del gobierno, hubieron dirigentes de Iquique, de Talcahuano, de San Antonio, a lo largo del país, porque era ese interés por tener estas relaciones y porque había muchas necesidades. Si se trabajó con tanta injusticia primero, sin horario, ni para la comida, no habían horarios de descanso. Si terminábamos a las 11 de la noche como ser un turno y había que venir de regreso, había que enseguida subir al puente a gobernar, a hacer la guardia. Si, todo era muy sacrificado. No era un paseo como el mar, un paseo romántico. Había noches de luna maravillosas, ¿eh? Cuando el mar estaba calma. Si veníamos con carga del sur y veníamos para el puerto, era lindo mirar, ver la estela que se abría en el mar y como luciérnagas en el agua, cosas así. Qué lástima, no fui poeta para hacer poemas. Le salió bastante bien, compañero. Dije, para entender, ustedes no solo apoyaban a sus compañeros pescadores, también apoyaban a otros sindicatos, a otros trabajadores, con pescado para alimentación durante sus huelgas y ellos le entregaron un reconocimiento. Cuéntenos esa historia y qué pasó con ese reconocimiento. Mire, yo he hablado mucho de la solidaridad. La solidaridad se entrega y se recibe. Nosotros nos fuimos cultivando en eso. Felizmente teníamos los viejos que nos orientaron, los que leyeron a Recabarren, los que leyeron a tantos compañeros y nos sirvieron de profesores, de guía, que nos orientaban, porque no sacábamos nada con presentar un pliego, vivir de eso nomás. Teníamos que saber tener relaciones también con otros trabajadores. Y eso ocurrió con los trabajadores de Rancagua, de Suel, ¿ya? Y en una ocasión ellos tuvieron un conflicto y salieron en busca de solidaridad. Llegaron acá a San Antonio. Estuvieron acá en el sindicato con nosotros. Y de ahí surgió la idea de aportarles el pescado. Un barco aportaba, si mal no recuerdo, 2 cajas de pescado por tripulación. Como habían como 10 barcos, se juntaron ya todas esas cajas de pescado y se las llevaron para ellos, porque la huelga ya tenían que hacer una olla común. Y en agradecimiento a la solidaridad que nosotros les entregábamos, ellos confeccionaron una placa en cobre, una placa donde estaba ¿cómo se llama?, el nombre del sindicato, ya la dirección, una placa preciosa. Y se instaló a la entrada, ahí en la muralla, donde está la puerta de la entrada del sindicato, ahí estaba. Desgraciadamente, cuando ocurre la dictadura ya, una noche, alguien llegó y la sacó, desapareció el obsequio solidario que nos hicieron esos compañeros. Hasta el día de hoy no se supo quién se la llevó, con qué fin, por qué le hacen daño a una organización la que habíamos construido nosotros. Si esa sede social no nos regaló nadie nada, la construimos gracias al esfuerzo de todos, cuando llegamos a tener una cantidad apreciable de trabajadores. Bueno, eso indica que tenían razón los uniformados cuando decían que no eran solo asesinos ni torturadores, sino que también eran ladrones. Bueno, con respecto a
el gobierno popular, ¿usted nos podría contar cómo se inició, cómo se gestó, cómo fue la campaña antes de el triunfo? Mire, es lindo recordar el trabajo voluntario que se hacía con los muchachos. A mí me correspondió muchas veces acompañar al grupo de jotosos, ¿eh? Especialmente, y otros que no lo eran, pero venían a hacer el trabajo propagandístico, ¿ya? Por cerca de la estación, en fin, salir con ellos. Y con qué voluntad, con qué esmero, ¿eh? Escribir la consigna en favor del triunfo de la Unidad Popular. La campaña fue muy positiva, a tal punto que se logró el triunfo, ¿eh? Y eso todavía perdura en muchos compañeros ese recuerdo, los que participaron. Muchos tienen que estar acordándose mejor que yo porque eran menores también. Y su experiencia cuando el triunfo se concretó. Cuéntenos. Imagínese la alegría, fue un regocijo, le puedo decir, estar tan contento de haber alcanzado el triunfo, porque teníamos el programa, sabíamos que un gobierno popular donde íbamos a tener participación los trabajadores, donde el presidente Allende consideraba, los tenía muy bien considerados al mundo laboral, a los trabajadores, y no nos defraudó él cumplía. Y así que nosotros sentíamos una satisfacción enorme, pero también con responsabilidad, porque cuando las empresas pasan al área social, no era ir a sentarse y como hacer un despilfarro de lo que se había alcanzado, sino que había que ponerle el hombro. Le pusimos el hombro y por eso las empresas estaban trabajando, como decíamos, aprovechar toda la capacidad instalada, que trabajaran al 100%, porque eso permitía asumir más mano de obra, que no hubieran cesantes. Y la cesantía, por ahí deben estar las estadísticas, fue muy mínima. ¿Ah? Si hubieron cesantes, porque muchos no querían trabajar, seguro, pero había las fuentes laborales, ocuparon gente, que fue distinto después cuando asume la dictadura. Bueno, muchos saben que salí al exilio, estuve en el exilio 6 años y cuando retorno me encuentro que era un desastre lo que fueron las plantas, donde fueron la fuente de trabajo nuestro. Estaban hechas un desastre, destartaladas total. Y nos encontramos que por las calles andaban arrancando el pasto, trabajando en el PEM, en el POG, las mujeres. Antes uno las veía en la industria donde trabajaban, tenían sus delantales, tenían hasta una sala cuna que había ahí, la Pesquera Chile, había para que llevaran, tenían los niños, tenían enfermeras. Y después encontrar todo al revés, todo tirado, los barcos se los repartieron prácticamente, se remataron entre ellos mismos. Si por ahí tengo un documento, me entregó un compañero, de los negociados que hacían y de los préstamos que pedían. Manuel Conchera con otros señores ahí llegaban pidiendo préstamos a un banco y entregando como ¿cómo se dice? Como garantía una embarcación. Imagínense, después los vendieron y ¿quién respondió? ¿Quién se quedó con todo eso? Lo que siempre se ha dicho por los medios capturados por los empresarios y la derecha corrupta es que el gobierno popular del presidente Salvador Allende fracasó
porque una mala administración tanto del gobierno como el aprovechamiento del pueblo, dejando botar la empresa, quebrando la empresa o simplemente robándose las cosas que existían para alimentarse. Todos entendemos que eso es falso, pero usted nos podría contar su vivencia. Mire, yo conocí, bueno, teníamos mucha vinculación los sindicatos de la industria pesquera, porque está la pesquera Contiki, pesquera Arauco, pesquera Chile, gente de Sopesa, que está en manos privadas ya, estuvo la otra, la Solú, había encuentros de este sector y todo empeñado en que hubiera una buena marcha de la empresa, cuidar la fuente laboral, porque era allí donde nosotros nos estábamos ganando sustento también. Y teníamos que jugarnos por la responsabilidad. No era si había alguien que estaba votando algo, haciendo mal uso, se le podía corregir, llamarle la atención, porque era indebido. Nosotros teníamos que dar el ejemplo de responsabilidad. Cuidar la fuente laboral, eso era primordial, porque lo que diga la derecha, si todavía uno bien escucha al piraña que a toda la gente engaña con artimañas y patrañas. Entonces, ellos siempre hasta desconocen que hubieron víctimas, desconocen que hubieron desaparecidos, desconocen que hubieron torturado. Entonces, si uno mismo sufrió las consecuencias de las torturas, unos más, otros menos, y conocemos a compañeros desaparecidos, pero ellos no dicen nada de eso. Imagínense ahí, ¿cuánto es donde está la colonia? ¿Cuánto es la colonia Dignidad? ¿Ya? Enterraron seres humanos, los quemaron, los hornos de Lonquén, todo. Pero hoy día no hablemos de eso, echarle tierra. Y para que tenemos que tener buena memoria, transmitirlo, no cansarse, porque lo que la literatura entrega, si volvemos, hacemos historia, somos amantes de la historia de Chile, queremos nuestra patria, tenemos que conocer cómo ha sido el desempeño, cuáles han sido los gobiernos progresistas y cuáles han sido los traidores, los que han vendido la patria, quiénes han entregado nuestras riquezas. Si los trabajadores tenemos que tener conciencia de que tenemos muchos recursos en nuestro país, está el cobre, está el litio, tuvimos una compañía acero del Pacífico, la CAP, ¿en manos de quién está ahora? ¿Quién está explotando el litio? ¿Quién está explotando el cobre? Dicen los trabajadores. Asumíamos en ese entonces que la nacionalización era un bien para Chile, porque los trabajadores, está bien, son trabajadores, pero también hay conciencia de lo que tenemos y de quiénes han sido los que han entregado, los que han traicionado a nuestro país, pues, porque no tienen no tienen la valentía para confesar todo lo malo que han hecho. Tienen los medios de comunicación. ¿Quiénes son los dueños de la imprenta, de los diarios? ¿Quiénes son los dueños de los canales de televisión? ¿Quiénes son los que transmiten lo que ellos quieren? Hacen cadena para transmitir cualquier cosa, pero lo que interesa, lo que le importa a la ciudadanía lo tergiversan. Y eso es lamentable para nosotros. Durante el gobierno popular, usted asume como gobernador de la provincia de San Antonio. ¿Nos podría contar su experiencia? Una experiencia. En lo personal, bueno, primero sentir un orgullo. ¿Por qué? ¿Por qué fui yo el elegido? Habiendo tantos compañeros. Pero una vez ya hecha la designación, lo asumí, porque
yo sabía que no iba a estar solo. Al lado mío estaba el partido, al lado mío habían compañeros, y se comprobó en el quehacer durante el par de meses que yo estuve, las comisiones que se formaron para todo, porque uno solo no puede hacerlo. Yo no podía movilizarme porque incluso hubo hasta que hacer una requisición de un vehículo porque la gobernación no tenía la locomoción. Y caminábamos a pie, pues, ir y venir. Sí. Yo no me sentía menospreciado porque viví en Juan Aspé, una población, yo cruzaba la línea a patitas, de adentro de la gobernación. No me fui a vivir a la gobernación, felizmente, porque no habría, a lo mejor esa noche llegan, cuando se toman la gobernación los militares, no sé qué me habría pasado, porque eso, no tengo la seguridad de que iba a salir bien, pero bueno, las cosas se dieron de otra forma. El gobierno popular ha sido para mí, para Chile, lo mejor, lo más positivo que hemos tenido como clase trabajadora, como pueblo, la gente humilde. Tuvimos, bueno, esa atención en todo terreno, un gobierno que fue leal con su pueblo. Imagínese el compañero presidente entregar su vida allí, él no se rindió. Lo que hizo la derecha, bombardear el Palacio Presidencial. Imagínese, hoy día aparecen los señores y ¿por qué? Como si hubiese sido la izquierda que hubiesen bombardeado un ministerio o hubiesen bombardeado la moneda. ¿Cómo estarían hoy día ellos sacándole provecho o especulando? Pero lo hicieron ellos. Con todo, se han tenido la desfachatez de negar todo. Nosotros, los que estuvimos en el exilio, conocimos el exilio. Tuve la ocasión de conocer al cardenal Silva Enrique cuando llegó a Irlanda. Y gracias a ellos, al sector de la iglesia, la solidaridad, se salvaron muchos compañeros. Entre ellos yo puedo decir, me salvé también, porque estuve amparado, ellos me cuidaron para que yo saliera al exilio. Si yo tengo las cartas de Manuel Contreras, donde me paso unas cuentas, imagínense, que era imposible que yo pudiera cancelar todo eso. ¿Y con qué derecho me mandaba Manuel Contreras que yo pagara la luz, el agua, el teléfono, todos los gastos comunes? Eso. Nosotros somos testigos que vimos los cobros que le estaban haciendo, le estaban cobrando el agua, la luz de la gobernación e incluso algo relacionado a unos buques como el Cochrane. Así fue, una patrulla de carabineros, eso lo hicieron posterior al 11, si yo no estaba ya a cargo de la gobernación y ellos la vencina, esto era como un revanchismo, desquitarse, porque ellos durante la Unidad Popular les molestó mucho. Les molestó que los trabajadores asumieran la administración en las empresas, de que el sector agrario, el sector de los campesinos tuvieran sus asentamientos y la tierra. Vuelvo al pasado, cómo se repartieron la tierra ellos, mirando de la cima de un cerro hasta allá, y hoy día cuando se nacionaliza o se recupera, se les pagó los fondos el gobierno no se los quitó. Dijo, este fondo vale tanto, esta hacienda tanto, y se las pagó. Ahora los campesinos lo trabajaban, tener la dignidad que se merecen las personas. El gobierno, mire, los opositores pueden hablar todo lo negativo que quieran, ellos lo pueden hacer, pueden hablar lo negativo, pero nosotros nos quedamos con lo positivo, lo bueno que fue recuperar para Chile. Imagínense que en este mismo momento se están llevando el cobre y yo veo los camiones como van a ir cargando con el cobre y queda de allí, de las ventas le dan un 10% a la Fuerza Armada, de ese 10%.
han sido capaces los generales y todos estos patriotas que, con altas estrellas y que son tan patriotas y que juran por Dios y por la bandera servir a la patria, decir, bueno, estamos sacando, dejémosle algo, un 5% ahora para la salud, para la educación. ¿Ah? Si están hablando de los niños, que hay niños abandonados, hay mucho que no, la derecha no lo va a arreglar, porque ellos tienen metido en la mente el signo, ya pesos les queda corto, los dólares, ¿ah? La moneda que tienen es para cuánto las cuentas en los países, en las tierras, en los bancos. Paraísos fiscales. Paraísos fiscales. Eluden los pagos de impuestos. Uno no puede eludir nada. Cada trabajador que compra un kilo de pan está pagando el IVA. Si compra la leche está pagando, ahí va el IVA incluido y todo. Bueno, y estos señores pasan las facturas, se compran bienes para ellos mismos y pasan como gastos y descuentan. Así que hay un mundo de diferencia entre lo que hace la derecha con el gobierno que nosotros tuvimos. El gobernador de San Antonio, Jorge Romo, 11 de septiembre de 1973. ¿Qué recuerdos tiene de ese día? Bueno, imagínese, en la noche estábamos cargando harina, ahí en Espigones, están las bodegas dentro, con jóvenes voluntarios, y para sacar la harina, para que no faltara el pan al día siguiente en las panaderías. Desgraciadamente, a la salida nos detienen, ya no podemos sacar, no podemos salir porque aduana impide la salida con carabineros y todo. Ya está el golpe en marcha, nosotros no sabíamos. Estábamos cumpliendo con las funciones, haciendo esto, y para colmo, enseguida se llegan detenidos a los muchachos que estaban trabajando, a los voluntarios. Y yo estoy llegando a la casa, eran como 3 de la mañana, una cosa así, y me vienen a buscar porque se hallaron detenidos a unos muchachos. Voy a la comisaría, me encuentro con el sargento Luis Allende y le pregunto yo qué pasa. Me dice que por orden del comandante Contreras se habían llegado detenidos ellos. Me facilita el teléfono, hablé con Manuel Contreras esa noche y le digo, comandante, ¿qué pasó? Porque siempre yo le pedía ayuda. Ayúdeme, comandante, mire que estos momios tales por cuales me están haciendo problemas. Eso se lo dije varias veces. Y en esta ocasión le digo, comandante, se llevaron los muchachos detenidos y estamos cargando la harina para que nos falte el pan para el día siguiente. Así que me pidió que le pasara el teléfono al sargento Allende y dio la orden de que dejaran libres a los muchachos. Me voy para la casa a dormir apurado porque había que hacer. Teníamos bastantes cosas que hacer entonces. Y como a las 7 de la mañana llegó, le contaba el don Humberto Rodríguez. Y me dice, compañero, los militares se tomaron la gobernación. Imagínense, en la noche trabajando y están cumpliendo con el cargo que a uno le habían entregado y después a las horas encontrarse con que había sido arrebatado mi cargo. El gobernador ya no era, asumió Manuel Contreras. Y bueno, Manuel Contreras fue conocido también por sus hechos, como eso, por sus hechos los conoceréis. ¿Eh? Aquí fue un centro de tortura donde murió mucha gente, hay desaparecidos, botaron gente viva al mar, todo eso. Y qué distinto. Hay un mundo, repito, un mundo de diferencia entre lo que hacíamos nosotros con lo que hicieron estos golpistas después. Samuel Núñez González, Armando Jiménez Machuca, Guillermo Álvarez Cañas, Héctor Rojo
Alfaro? Compañeros dirigentes, investigadores. Fuimos compañeros muchos años, conocidos todos. Está Enrique Bacherini, también lo mataron junto con él. Gente en el quehacer sindical, porque yo repito, éramos una organización que teníamos muy buenas relaciones con todos, entre ellos estigadores. Nosotros íbamos al sindicato de estigadores y conversábamos con Héctor Rojo, conversaba con Armando Jiménez. Era joven, yo me recuerdo de escucharlo, y porque uno quería aprender, conocer lo que era cómo se podía desenvolver un dirigente. Sino que yo no lo hacía con la ambición para hacer, sino que para conocer, para saber. Y así que los conocí muy de cerca. Héctor Rojo vivió en la misma población Juan Aspe, yo viví ahí también hasta el 73, y después del retorno volví allá, y después cuando ampliaron ya empezaron la presión para que vendieran todo, ahí tuvimos que salir, pues llegué aquí a hacer esta ampliación con restos de Juan Aspe. Oiga, usted siendo gobernador vivía en Juan Aspe. Sí, así fue. Con su gente, con su pueblo. Sí, pues naturalmente. Sí, yo no me puedo desligar, no me puedo... ¿Dónde me voy a ir yo? ¿Qué pretensiones puedo tener yo de irme a vivir a otro lado, a las altas alcurnias? No, yo soy de la clase trabajadora. Yo me inicié abajo y eso nunca me voy a olvidar. Yo tenía callo en mis manos porque trabajé en el chuzo, en la pala, en las labores del campo, y junto con los compañeros pescadores, un trabajo sacrificado. Jamás me voy a olvidar de mi condición de trabajador, porque sería traicionarme a mí mismo si yo dijera, no, yo reniego de lo social, del mundo laboral. Yo soy consecuente y tengo que serlo hasta la última instancia de mi vida. Cuéntenos sobre la persecución que usted sufrió, el encarcelamiento y posterior exilio de su país, de su patria, de su gente. Al presentarnos junto con quien fue regidor, José Holguín, Manuel Lázaro, que era mi brazo derecho en la gobernación, nos fuimos a presentar cuando nos llamaban por los bandos de la radio, y fuimos a presentarnos al regimiento. Si no éramos delincuentes, no teníamos por qué andarnos escondiendo, si nos están llamando, ¿para qué nos quieren? ¿Qué cuentas nos podían pedir? Si no estábamos haciendo negocio, no estábamos traficando con nada, estábamos cumpliendo lo que correspondía. Y una vez allá nos desvían a la cárcel, ya, a estas investigaciones, y nos traen, y el jefe de investigaciones nos dijo, al campo de concentración ustedes no, y nos dejó en la cárcel. Seguro él tenía ya noción cómo iba a ser el campo de concentración. Así que con Holguín y Lázaro nos llevaron a la cárcel. Ahí en la cárcel, bueno, junto con cientos de compañeros. Ahí estaba Miguel Toro, que fue dirigente estigador en esa época, se salvó porque lo llevaron detenido, y a la hora que está junto con el directorio también lo habrían eliminado. Así que el 11 de septiembre fue un golpe terrible para uno. Yo no esperaba jamás una vivencia así. Y en vista de la presión, tuvimos que empezar a pensar en salir del Chile. Incluso llegué a Lagunilla donde mi papá, y con mucha precaución, le cuento que nos vamos a ir a Irlanda. Mi papá no lloraba, no sé, pero me dijo, ¿qué te vas a ir tan lejos a una isla? Papá, me voy por seguridad. Después tengo las cartas ahí muy emotivas, nos escribía ya. Y en Irlanda fuimos muy bien acogidos, hubo solidaridad.
Imagínense las vivencias que tuvimos el grupo de chilenos encabezar para los actos del 1 de mayo, la columna de trabajadores en la capital, en Dublín. ¿Ya? Allí sí tengo las fotos, a donde vamos con nuestras banderas ahí, encabezando la columna de trabajadores irlandeses. Hubieron, allá fui a la universidad, hay un puerto se llama Cork, en el sur de Irlanda. En la Universidad de Cork, los estudiantes hicieron actos de solidaridad, allá llegábamos chilenos, ahí entré a la universidad yo, ahí estuve. En Dublín también, pues. Fuimos más al norte, a Sligo, en fin, yo conocía más Irlanda que mi propio país, pues, porque los actos de solidaridad estaban presentes y nos movilizábamos. Si nosotros fuimos, no nos íbamos a quedar, como dice, echados los huevos. Teníamos que ir, porque aquí sabíamos cómo está, ya habíamos visto cómo estaba la represión. Y si la iglesia se incorporó, si hasta el cardenal Silva llegó a Irlanda a visitar a los chilenos. Y allí conversamos. Primera vez lo conozco en persona y me pregunta, en fin, salió el tema donde trabajaba. Yo trabajaba en el Mar Cardenal, así que quedamos. Cuando yo volviera a Chile a trabajar de nuevo y le tenía que llevar un congrio para allá, a la casa. Después volví y me fui a trabajar a Chiloé, así que lo fui a ver al cardenal, le llevamos un cuadro, una paloma así, tejida con lanas de colores, esta paloma que la quiero mucho. Así el exilio fue, claro, imagínense el golpe, recibir cuando muere mi padre, ya, sin poder venir, haber soñado con él en la noche, todo eso, hasta el día de hoy, pues sí, yo quedé muy sensible. Al retornar el año 80, yo lo voy a ver al cementerio, y allí, cuando estoy frente a las lápidas, no sé, no me sale con algo, como un suspiro, algo que me impresionó, el hecho de estar ahí, porque esta relación, si yo tenía buena relación con todos, con el papá, con mi hermana, como mi hermana que siempre me dijo no te quedes aquí, mi papá también pues me enseñó a ser responsable, y que cumpliéramos, ya, donde fuéramos tenían que dar gusto. Mi papá fue un hombre muy responsable, muy trabajador. Al quedar viudo él, con 7 hijos, hay hombres que se mandan a cambiar y dejan a los niños solos. Mi papá no. Mi papá se la jugó por sacarnos adelante. Se preocupó porque yo fuera a la escuela, en fin. Y no solamente yo. Mi hermano Hernán llegó a estar en Santiago, bueno, estudiando también. Y así. Se preocupó de todo. Y eso, gracias a esa responsabilidad que nos inculcó, bueno, la tuvimos que llevarla en todo terreno. Cuando fui al exilio, imagínense las campañas que hacíamos de juntar algo y entregárselo a la iglesia ya, para que la iglesia mandara a través de ese conducto ayuda solidaria para Chile. Así que por eso a veces digo yo, me habría gustado ser un buen escritor, para haber dejado escrito todo esto, porque no es una cuestión, a ver, imagínense, si yo miro para atrás, porque toda esta vivencia mía, entonces ¿por qué me la puedo llevar y no relatarla? Para que otros jóvenes se motiven, porque yo me motivé con la lectura, con la experiencia de otros trabajadores, porque es lo más lindo, los ejemplos. Si no me recuerdo los nombres, pero hubo un campesino que era por allá de Calera, un pueblo, ya, y un libro chiquito, y le leí la vida de él. Y después conocí a tantos trabajadores también, el mismo Héctor Rojo, los compañeros investigadores.
tremendos dirigentes, pues. Y el mismo José Holguín también llegó a ser regidor, elegido aquí, y bien motivado, pues, porque no era llegar y decir voy a ocupar un cargo para, no sé, para vanagloriarme, no, sino para cumplir, pues, porque los problemas están aquí mismo en la Junta de Vecinos. A mí me invitaron a participar. Fui, los acompañé para que se formara la Junta de Vecinos. Digo, qué privilegiado soy yo. ¿Ah? Estuve en el campo sindical, estaba en la Junta de Vecinos, fui dirigente de toda la Junta de Vecinos ahí también, pues. Se me había olvidado eso. Imagínense. Y aparte del cargo, no todos los trabajadores, no todas las personas tienen esta distinción que han hecho últimamente. Imagínense, ciudadanos distinguidos. Ahí vinieron, me acompañaron, vinieron mis sobrinas, vino una nieta de Iquique, ¿eh? Tuvo mi hijo, en fin, vino acompañado. Una distinción, pero jamás esperado. Ahí tengo todos los diplomas. La CUT misma para un 1 de mayo me entregó un diploma, un reconocimiento. Eso es. Sí, bueno, merezco tanto. ¿Ah? No hay otros compañeros. Porque si me han hecho a que yo me merezco esto, pero yo digo, bueno, he tenido que cumplir. Pues sí, hice un juramento, yo juré en el partido, ¿eh? Cumplir y ser fiel, y tengo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, ¿a dónde está aquí? Aquí está, ¿eh? Ahí se ve. ¿Cuándo ingresó usted al Partido Comunista y por qué? Yo debo haber ingresado en 1960 más o menos. Claro, en el 60, porque llegué el 56, ya empezó la actividad. Con Holguín fuimos a Talcahuano en esos años porque hubo una huelga aquí, nos despidieron a todos. Se llevaron los barcos al sur y fuimos allá a conversar a San Vicente con los dirigentes para que no tripularan los barcos allá. Y así empezó. Y en una conversación veníamos de este viaje de Talcahuano para acá, salió lo del partido. Y me preguntó alguien si me gustaría ingresar. Pero claro, así que llegamos acá ligerito, el carnet, ahí militante. No le dije, juro por Dios y por esta bandera. Compañero, y su vida partidaria, su vida familiar, su vida de dirigente, además de su vida de ser parte del gobierno popular, mirando hacia atrás, cuéntenos, ¿cuál es el sentimiento que le viene? Bueno, en lo familiar, imagínese tener. Yo tuve la suerte de tener una esposa que me acompañó siempre, ¿eh? En el quehacer, siempre preocupada de que tenía que ir bonito, tenía que ir limpio, y preocupada si llegaba yo ya con la comida a la hora que llegara, me esperaba. Y imagínese la satisfacción también para la familia, las mismas hermanas mías, mi hermana Sara, todo, mi papá mismo, eso, algo como inesperado, que yo tuviera un cargo así. Y el entorno, mi hermano, en fin, todo fue nunca me sentí solo. Mira, ahí hay fotografías donde estamos juntos, en aquella época. Claro, sí. Yo viví en Juan Aspe y nunca me arrepentiré de haber vivido como autoridad. ¿Eh? Yo fui Juan Aspino, claro,
porque llegué, me radiqué y de ahí construimos la casa, ahí vivimos. Fue una época muy, mire, no digo romántica, sino una época muy linda, muy positiva, porque estaba cerca del trabajo y compartir, pues, llegar al trabajo, salir a la organización sindical, andar con al hijo nos encontramos más seguido en el exilio que acá, porque yo salía al sindicato o salía al partido y llegaba en la noche a dormir, en la mañana temprano otra vez a los quehaceres, nunca faltaba. Entonces, mire, no hubo tiempo para aburrirse. El quehacer estuvo todos los días, en distintas cosas. Me recuerdo los mineros, ¿cómo se llaman? Las personas que trabajan aquí en el río sacando la arena, porque antes no había maquinaria, lo hacían en las cuadrillas. Y en una ocasión algo les pasó, vinieron a hablar conmigo, así que bajé y yo iba a terreno, iba con ellos. El día 9 de septiembre, miren lo que me acuerdo, vuelvo, el 9 de septiembre, porque el golpe fue el 11, el 9 de septiembre fui a Lagunilla, ya el chofer de la camioneta de la gobernación me pudo llegar, pasamos a ver a mi papá, y fue el gobernador marítimo con la esposa y yo con mi señora y el niño, y fuimos, y estuve en el tranque, fuimos allá donde yo había estado trabajando. Mira, papá, aquí estuve trabajando yo al mismo gobernador marítimo porque había muy buenas relaciones con ellos, y así que yo no tuve tiempo para aburrirme, siempre ocupado y bien considerado donde iba. Si estábamos en el quehacer sindical, a veces antes de venir a almorzar, oye, tomé un aperitivo también, ¿eh? Y no era un vicio, sino que compartir. Pues llegábamos de la mar también, hacíamos eso, la tripulación, porque teníamos derecho a una ración de pescado, vendíamos ese pescado y nos repartíamos, y por partes iguales, ¿eh? No de quedarse con uno más, otro menos, no. Y si pasábamos a un bar, ya, poníamos, ya, ahí pongamos una luca cada uno, y para allá. Y nos tomábamos eso, porque al otro día había que salir a trabajar, y si alcanzaba para la otra corrida, lo hacíamos, y si no, no más, pues. Eso, porque no era solamente estar embrutecido trabajando, también teníamos ese espacio para hacer una convivencia, para reírnos un poco, se contaban los chascarros, lo que pasaba. Y no hace mucho falleció un compañero, Humberto Muñoz, que trabajamos juntos muchos años. Y a veces cuando nos pillaba un chayazo de agua y mojado, era la risión, aprovecha de bañarte. Y nunca faltaban las tallas, y había que hacerlo muy ameno. Y eso fue siempre, en lo familiar y en el entorno, yo soy un agradecido total. No me puedo quejar. Es bueno que usted hable siempre con alegría, pero lo vamos a llevar a un momento que a lo mejor fue difícil. Cuando usted iba subiendo a ese avión junto a su familia, al exilio, a donde simplemente no sabía qué lo esperaba, ¿cuál es la sensación? Naturalmente que hay una preocupación, porque ir a un país lejano con un idioma distinto, porque yo no sabía pedir ni agua, ni pan, ni nada en inglés, y dejar todo, ¿eh? Si dejamos todo arranchado, ya ni mi suegra supo, porque no le avisamos a nadie para que no fuera a trascender. Esto se hizo en la forma más privada, ¿eh?
cuidando de no que esto no saliera afuera. Pero tuve la suerte, mi hermano me fue a dejar, que trabaja acá en los colectivos, me fue a dejar a la micro, como que iba ahí nomás, así. Y el otro hermano en Santiago, allá me acompañaron también. Pero a la subida del avión, imagínense, queda todo atrás, vamos en vuelo, primera vez o segunda vez que volaba, y un vuelo tan lejano, y llegar a Irlanda sin saber decir ni buenos días en inglés, pero tuvimos la suerte que allá hubo un comité de recepción y habían traductores, había gente que hablaba español, y eso nos facilitó. Nos empezaron las clases, ¿eh? Había que empezar a escribir en inglés, a pronunciar, a echar la lengua al trajín, decíamos nosotros. Y ahí ya un tiempo, y después empezar el entrenamiento, los ejercicios para hacer una nueva profesión. Yo trabajaba en el mar, después aprendí a soldar allá, a ser soldador al arco, ¿eh? Subir por la escala, andar colgando ahí, ya. Fue experiencia a tal punto, el patrón que tuve, que era un contratista, Michael Mason, cuando nos veníamos fuimos con mi hijo a despedirnos. Ese hombre me dio un abrazo así y lloró, ¿sabes? Y me dijo, he tenido muchos trabajadores, mejor que trabajaba con cuadrillas, lo dijo con mi hijo, he tenido muchos trabajadores, pero ninguno como tú. Así, soy tan especial. Me entregaba, no sé, una confianza, me entregaba las cajas con soldadura, yo las echaba en la maleta del auto ahí, y a veces me mandaba un telegrama, anda a presentarte de las cremerías ya es muy común, así como aquí está la leche, allá también las cremerías, pero las lecherías. Entonces, donde estaban haciendo ampliaciones en los pabellones, también en una fábrica de destilería donde hacían la cerveza, también. Y tremendo establecimiento. Y yo estuve trabajando, yo no me quedé sentado esperando. Yo me la jugaba con los gringos, a veces semana fuera de la casa, arrendábamos una casa. Y primero habían 2, 3, después ya todos nos poníamos ahí y pagábamos. Y a veces ya querían comer algo, y como yo conocía el pescado, ya yo era el que iba a comprar un pescado para comer. Así pues, eso, mire, es más, fue penoso, fue muy doloroso. A veces yo veo la tele, hasta todavía lloro si veo con gente que estuve tan cerca como Víctor Jara. Cuando estuvo aquí, Víctor Jara tomó a los niños en brazos, estuvimos juntos, el compañero Nerúa, cuando vino, el compañero Allende, estrechando la mano, cuidándolo, porque con Manuel Mesa, con Pancho Vidal, con otros compañeros de Jorge Rivera, un equipo, ya, ustedes van a cuidar al compañero, que no haya venir una avalancha a protegerlos, pues, era precaución, con el compañero Nerúa y con el compañero Allende igual. Entonces, bueno, todo eso ha sido parte de la vivencia. Compañero, para que terminemos la entrevista, nos gustaría se dirigiera a la gente de San Antonio, a los del Partido Comunista, al programa La Base y a todos quienes sentimos admiración por usted, porque usted es de verdad, usted estuvo ahí, usted no estuvo sentado, usted aportó en el gobierno popular, usted aportó a la sonrisa chilena y usted está en la historia de nuestro país. Bien, yo tengo que agradecerle al Partido Comunista desde los inicios. Si yo me incorporé por ahí por el año 60, más o menos,
y todo lo que yo fui educándome prácticamente, se lo agradezco al partido, porque en aquel entonces funcionaba en la calle Antofagasta, Antofagasta 120, ahí está el local del partido. Y habían estos mismos dirigentes de quienes hoy día nos recordamos, entre ellos el compañero Héctor Rojo, está el compañero tanto, que es largo enumerarlo, pero en conjunto los saludo y los recuerdo a todos. Y porque ellos me ayudaron a formarme, a ver el mundo de otra perspectiva. Porque está bien, yo me crié en el campo, tenía ambiciones, quería salir, mirar si había una puesta de sol, en fin, pero el mundo es mucho más que eso. El mundo es muy amplio y hay que aprender también a conocerlo, ¿eh? Lo que hay en el mundo. Por eso, gracias al partido, yo tengo la literatura del compañero Orlando Milla, tengo el compañero Pablo Neruda, tengo el compañero de Recabarren, tengo así. Y cuando yo leo un artículo, veo que están como hechos para el día de hoy. ¿Ah? Lo que escribió el compañero Recabarren en aquellos años no han pasado de así para el olvido, tienen vigencia. Cuando uno ha leído, yo he tenido la ocasión de tomar un libro de filosofía, imagínense, yo se lo agradezco al partido que me enseñó que había que prepararse, educarse, y la filosofía nos hace abrir los ojos, ver el mundo de otra forma, ver una sociedad, saber distinguir en la sociedad. Si hoy día tenemos una sociedad que está con un sector que se apropia o que se hace dueño de todo lo que nos pertenece a todos, y es la minoría. Todos entienden esto de que un grupo, que es la minoría, un 1%, un 2% de todo, son dueños de todo, de nuestras riquezas, que también las entregan o las venden al extranjero. Vuelvo a repetir lo que nos enseñaron aquellos viejos, a valorizar lo que teníamos. Si Recabarren escribió sobre la organización en la época del salitre, ¿eh? La salitrera, no hay que hacer cosa que el día de mañana nos pase algo parecido con lo del cobre. ¿Eh? Tenemos el litio, que el litio se usa hoy día para muchas cosas. ¿Y por qué se le entrega a manos ajenas? Cuando eso debiera estar en manos de nuestro pueblo, en manos del Estado. Si el Estado es buen administrador, hay que tener buenos funcionarios. Si se pueden... Mire, antes construíamos en Chile, se construían los refrigeradores, las cocinas, todo lo que era la línea blanca. Hoy día llegan de afuera. Las cañerías para el agua, las tuberías de cobre, en fin. ¿Y por qué no refinamos el cobre en Chile y darle un valor agregado? ¿Cuántas cosas no se hacen de cobre? ¿Eh? ¿Y por qué no lo podemos recuperar? Porque estos señores que están en el gobierno hoy día no lo van a hacer. A ellos no les interesa eso. Porque a ellos les interesa embolsicarse, llenarse más echarse más dinero encima de cualquier forma, evadiendo el pago de impuestos. Si hay un juicio, ellos interceden para que no los castiguen. Entonces, yo soy un agradecido del partido que me enseñó a mirar, como digo, el mundo de otra forma, abrir los ojos, porque eso tiene que ser, todos los trabajadores tenemos que preocuparnos de la lectura, porque estos hombres que escribieron, repito, el compañero Neruda, el compañero Recabarren, el compañero Bolodia, en fin, tanto. Si es cuestión de ponerse, de quemarse un poquito las pestañas y nos va a servir a todos. Yo a los compañeros del partido los estimo, los respeto, los quiero mucho,
Si cuando echo de menos el semanario, imagínense que estemos en el semanario del siglo, cuando lo tenía yo todas las semanas. No es, para mí no es lo mismo, yo escucho la radio, Nuevo Mundo, pero me quedo con lo que era el siglo, tener los diarios. No nos olvidemos que el compañero Recabarren estableció los periódicos de aquel entonces. Hagámoslos más chiquitos, veamos la forma, pero tenemos Eduardo Contreras que escribe unos tremendos artículos, así como él, hay tantos compañeros. Compañeros del programa La Base, les agradezco por esto también, que me hace sentirme todavía más valorizado que lo que han hecho. Gracias, compañeros, porque esto yo no lo esperaba, pero que sirva al transmitirse para que jóvenes especialmente, un llamado a ellos, las compañeras también, que asuman, porque entre todos, si nos unimos, vamos a tener una fuerza suficiente para alcanzar muchas cosas que todavía no hemos logrado. Para terminar esta entrevista, vamos a decir unas palabras que usted dijo el jueves 30 de enero del 2003, que eso hace 15 años, pero son más actualizadas que nunca. Es necesario recuperar la industria y concretar aquellos proyectos que generan fuerza laboral. El trabajo dignifica al hombre y por eso hay que trabajar arduamente para conseguirlo. Programa La Base, Jorge Romo Zúñiga, buenas noches.